this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Muy buenas tardes, martes 18 de mayo, en Argentina Emprende y Exporta por Argentinísima Satelital. Hoy tenemos una entrevista a una empresa de Tucumán, Zamora Citric, que justamente lo hablábamos la semana pasada. La exportación de cítricos se activa en la Argentina nuevamente. La Unión Europea daba la posibilidad nuevamente de ingresar productos de exportación, limones puntualmente, a la Unión Europea, y la entrevista a esta empresa familiar se enfoca no solo en la dificultad y contar una historia un poco de vida, sino también la experiencia de cómo viven una empresa familiar, una exportación de un commodity, y todas las incidencias y dificultades que conlleva ser exportador en la Argentina. Uno semana a semana trata de aportar un grano muy chiquito de arena para que el comercio internacional siga conectado con la Argentina. Justamente esta semana viví en primera persona las dificultades de un importador, porque justamente la entrevista se enfoca en el paso a paso de los exportadores de cítricos, ¿no? Y justamente esta semana viví las dificultades de un importador para conseguir su primera importación. Y realmente muy llamativo, desde todas las dificultades impositivas que conllevan el registrarse, el estar legalmente en el medio de una pandemia con posibilidades de ingresar a un producto que ni siquiera es para venta directa, sino que es para partes de una máquina, y con todas las dificultades que se le sumaban con los conflictos que vienen de Asia con los fletes internacionales, que venimos repitiendo semana a semana, y sumándole todo lo que este importador tuvo que hacer para transferir anticipado la importación de esa mercadería. Y todos los grandes gurús, asesores en lo que es ley penal tributaria, cómo se empiezan a generar dificultades porque los bancos no autorizan los pagos. Entonces, en primera persona viví esta sensación de esta persona que quería importar, que tenía todo en regla para importar, que tenía todo impositivamente en regla para importar, pero con todo lo que pasó en el 2020, perdió la licencia en automático. Y todo lo que tuvo que hacer para poder recuperar, que nuevamente con el dinero transferido y con posibilidades de suspensión de la firma, un montón de situaciones que tienen que ver con poder importar esa mercadería y además demostrar que esa mercadería era compatible con el dinero que transfirieron. Dificultades con los bancos, dificultades con la aduana, canal rojo obligatorio, licencias no automáticas que no le salían. Ahora vamos a ir al programa con los pros y los contras de una exportación, pero fíjense todas las dificultades que tiene un empresario para importar una mercadería. Y poniéndonos en el lugar de
el empresario que importó, ¿no? ¿A cuánto tiene que poner esa mercadería en el mercado sabiendo que quizás no vuelva a poder importar esa mercadería? Porque ya estuvo casi 90 días con dificultades, con la CIMI que le salía, que no le salía. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvimos que perder asesorando, acompañando a ese empresario que no solo se sentía solo, se sentía estafado por los entes que ni siquiera le respondían cuando había hecho algo bien, que es crear trabajo y sistemas para que Argentina pueda producir mejor y más eficientemente. Y ese importador iba a atentar contra la inflación, porque iba a mejorar el servicio. Ahora, en esta instancia, ¿cómo podemos conectar una baja de los precios con la angustia, con el desconocimiento y con la falta de expectativa de poder reponer ese producto importado, de poder reposicionar nuevamente ese producto importado, sabiendo de que los fletes de China se mantienen súper elevados, sabiendo de que los amparos de importación, ya saludo a mis amigos Guillermo y Marcelo, cada día están más difíciles, cada día están más posicionados porque no salen las licencias no automáticas y no hay ningún tipo de registro, como decía mi amigo Ariel Busetti. No hay ningún tipo de posición para conocer dónde están y en qué posición están esas licencias por saber. Tengo mucha expectativa de que viene un cambio, se está gestando. Esperemos que realmente se pueda encontrar un camino, no para las multinacionales que normalmente no tienen ningún problema, que en realidad en la Argentina sí, porque adicional a todo esto, el puerto de Buenos Aires ya no es un puerto de tráfico limpio, es un tráfico puerto sucio, lo que se llama las dificultades de ingresar la carga. Entonces, muchas veces me hablan de mi posición positiva en el comercio internacional y realmente qué difícil que está operar hoy. Y como esenciales, tampoco existe, cosa que se está gestando desde las asociaciones del Centro Despachante de Aduana y la ASI, las terminales portuarias y otras entidades del comercio internacional. Se está gestando la vacuna para la gente del comercio internacional, que es esencial. Tampoco se ve una luz en ese camino. Por eso, a veces, cuando todos tanto hablan del comercio internacional, de los beneficios de los importadores son los que más carga están teniendo hoy. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna certeza de que lo que están comprando en el extranjero, a pesar de que sea 98, 94, con un dólar beneficiado, no tienen ninguna certeza de que luego no van a tener que pagar extras costos en el puerto, robos, pérdida de la mercadería, meses de la carga en Sao Paulo porque no le hacen el tránsito, ¿sí? Me llaman, me preguntan nuevamente clientes que ya tuvieron este problema, ¿por qué el puerto de Buenos Aires? Pues lo expliqué, el puerto de Buenos Aires
ya no es un puerto central para algunas navieras. El puerto de Buenos Aires ya no tiene ese charm, ese brillo que tenía antes. Por eso, cuando pedimos carga desde Europa, nos están dando reservas para 2 meses. Por eso de China ya los contenedores no los reposicionan en Argentina. No están interesados en medio de esta crisis y posicionados con el marco del e-commerce en Estados Unidos, donde están ganando mucho más por la demora de los contenedores que vengan a la Argentina. Un país outsider, donde el importador no tiene ningún tipo de apoyo del gobierno. Y no hay ningún camino para que el producto importado genere competitividad en el mercado local. Porque uno de los temas que no se está viendo es que se plantea que el producto importado saca mano de obra, argentina. Pero el 90% de los productos con licencia no automática, son productos que no se fabrican en la Argentina. Es cierto, escuché hace poco que decían que no eran más del 20%, pero si uno estudia el nomenclador arancelario, ese 20% son los productos nominativos como con valor agregado. Y esos productos no son los productos commodities, materia prima, son productos que sirven para el desarrollo de la cadena de valor. Por eso hay tanto riesgo de que fábricas queden paradas, porque si no tienen la licencia no automática, lo que ocurre es que esa pieza sirve para posicionar o arreglar máquinas. Hay que rever el tema de las licencias. Hay que rever qué se fabrica en la Argentina, porque estoy un 100% seguro de que hay que defender la industria nacional, pero hay que subsidiarla y apoyarla, no atacar al importador que está desarrollando una entidad y una marca país. Porque somos poquitos los empresarios argentinos, ¿eh? No nos creamos que somos muchísimos. Hay mucha empresa multinacional y hay mucha empresa que no aporta lo que es un beneficio para el país. Por eso hay que estudiar, pero si no hay un espacio y un lugar de diálogo. Muy buenas tardes, estamos con Florencia y Luciana Zamora, que justamente nos encontramos porque exportan cítricos y esto en la Argentina es algo que es único, irrepetible, y en un país que es el principal exportador de cítricos o un productor muy grande de cítricos. Qué interesante es conocer la historia y sobre todo historias familiares, que la semana pasada estábamos hablando de la dificultad, ¿sí?, con Martín, de la dificultad de generar, ¿no?, conexiones emocionales y continuidad con la familia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Luciana? Muy Bien, bien. un gusto. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por su Gracias, tiempo. Juan. Cuénteme un poco la historia de la empresa, desde hace cuánto tiempo está. Bueno, somos productores, empacadores y exportadores. Tenemos una empresa familiar que fue dirigida por mis padres, Juan y Alicia. Nosotros comenzamos a integrar la empresa una vez que terminamos, algunos de estudiar, otros no, pero siempre acá elegimos como que fue nuestro primer trabajo y nos quedamos. Y hoy contamos con 900 hectáreas propias,
de limones. Somos más fuertes en la exportación en fruta fresca que en el limón, no tenemos fábrica. Y bueno, estamos en todo el mundo. Tenemos países en Asia, en lo que es Estados Unidos, Europa, Canadá, Rusia, Ucrania. La verdad que esa es la parte linda de esta cultura de exportar. Zamora Citric exporta a todo el mundo y ¿cómo generaron esa conexión con el mundo desde Argentina? Comenzamos a través de las ferias. Mi padre comenzó a conocer un poco esta parte de la exportación porque su primer comprador acá en Argentina fue Moño Azul, la empresa de las manzanas conocidas de Río Negro. En un momento que amplió su línea de productos, sus mismos clientes que compraban manzanas en el mundo le pidieron limones, siendo Argentina uno de los principales exportadores de limón. Bueno, siempre mi padre manejó todo lo que fue el mercado local, vendía las manzanas Moño Azul y le ofrecieron que comenzaran a empaquetar con las cajas Moño Azul los limones. Y así fue como lo hicieron formar parte del equipo y hacer, viajar, ir a las ferias, escuchar qué era lo que los clientes querían. Y bueno, fue todo una experiencia nueva para mi padre. Y bueno, después se animó cuando entramos nosotros en empresas a enseñarnos también y todos, con los viajes, las ferias, el idioma, aprender idioma, participar, nos fue guiando en ese camino y de a poquito nos fuimos integrando en el mundo. Qué lindo esto de poder llegar a todos esos países y el sueño de todo exportador, que es poder lograr conquistar los mercados internacionales. Pero contame un poquito, justamente decíamos el año pasado la dificultad del limón con las manchitas negras, que había algunas restricciones. No sé si ustedes tuvieron ese problema o no, pero contame un poquito las dificultades para exportar desde Argentina al mundo. Lo que tiene la fruta fresca son enfermedades cuarentenarias y entre esas hay países que también son productores de limón. Entonces nos pasó que, por ejemplo, un ejemplo fue en Europa, España. Al ser productores de limón, no quieren que ingrese fruta que tenga alguna enfermedad cuarentena. Entre esas está la mancha negra y cancrosis, que es de las más conocidas. Bueno, en Europa puntualmente el año pasado tuvimos muchas detecciones, no en nuestro caso, no tuvimos ninguna detección. Nosotros al ser una empresa mediana, como que por ahí podemos tener el control y el manejo desde el campo hasta el packing un poco más artesanal y tener mucho cuidado en lo que empaquetamos. Entonces pasó que por ahí con las empresas grandes, no todas, pero la mayoría, tuvieron muchas detecciones de estas enfermedades cuarentenarias. Y la Unión Europea tomó medidas, entre esas suspendernos Argentina como exportador de limones dentro de la Unión Europea. También fueron las naranjas, todos los cítricos. Fue muy duro porque estábamos en medio de la campaña, era el mes de julio, que es muy fuerte para Argentina, ese mes de temporada, teniendo que desviar los barcos, fue la verdad que un quebranto muy grande para tener en el final. Y bueno, después vinieron todo lo que fue después una represalia, una auditoría, ahora armaron un nuevo protocolo que yo creo que va a ser muy difícil, porque entre esos está tolerancia cero. Y creo que es muy difícil manejar en tantas hectáreas de limón en la tolerancia cero en lo que es mancha negra y no sé, el control, viste, que va a ser entre SENASA, entre la Unión Europea, entre los puertos, en las instituciones. Yo creo que no va a ser un año fácil, a pesar que se reabrió en mayo. Justamente, Luciana, me hablas de SENASA, de los puertos, pero contame, o Florencia, ¿no? Porque esto es un tema familiar. Contame las dificultades logísticas desde Tucumán. Ustedes salen del limón desde Tucumán a todo el mundo. ¿Cómo implementaron esto de que un commodity tenga tanto valor agregado, que es la parte logística, ¿no?
limón es una parte del valor del producto final, pero creo que el limón en sí es la parte más pequeña, en la que tiene menor valor. Después todo el limón empieza a agregar valor agregado como es el envase, lo que son los fletes, todo lo que se paga de costos. Entonces es increíble cómo desde el limón se generan muchos más trabajos. Y la verdad, esa dificultad que tenemos de estar lejos del puerto se hace sentir, porque todos los años la inflación que tiene Argentina nos genera cada vez costos más altos. Tucumán sale ya sea al puerto de Rosario, al puerto de Buenos Aires o al puerto de Chile, dependiendo del destino. Y no tenemos menos de 24 horas de distancia para esos puertos. Entonces, tiene que ser toda una organización desde el momento que se cosecha la fruta, que es una fruta fresca, hasta la llegada y tener en cuenta el transiting time que puede llegar a tener hasta destino. Por eso es tan importante entender, ¿no?, las situaciones, porque a veces uno habla de exportar, de enviar mercadería al extranjero, pero tuvimos que presentarnos en exposiciones, conocer a los clientes y sobre todo mantener la calidad y además agregarle toda una línea de valor agregado a nivel logístico y previsibilidad, ¿no? Justamente, ¿cómo están manejando la falta de stocks de contenedores o todavía no lo están sufriendo? Sí, lo hemos sufrido, sobre todo hace un mes, entonces tuvimos que trabajar con Chile, que eso te encarece mucho más el producto, pero solamente ahí conseguíamos disponibilidad para ir a Estados Unidos. Buenos Aires también tuvo una huelga importante, también tenemos los sindicatos en las terminales y estuvimos bloqueados casi más de 2 semanas en las terminales en Buenos Aires. Perdimos los barcos, el barco no ingresa, omite el puerto de Buenos Aires, entonces fue como que se acumuló ahí toda una cantidad importante de vacíos que no habían sido despachados, después no conseguíamos tener disponible para cargar, así que optamos por trabajar durante 3 semanas con Chile, encareciendo así más el costo de un producto que ya, como yo digo, ya es un producto que pasó la etapa de lo que significaba tener por ahí un buen precio respecto a lo que era en sí el limón, ¿sí? Hoy ya no, limón tiene Turquía, Sudáfrica, España, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay. Entonces ahora ya lo que tenemos que pasar a ser es competitivos y ya no sirve solamente tener una buena calidad, que además te la exigen. El año pasado nos pasó también tener limón chino en los países de Ucrania y Rusia que antes no pasaba. Y bueno, ante eso también está la competencia, que son los costos. Sudáfrica, China, Perú, todos tienen precios mucho más bajos que los que pueden acá un argentino producir y dar de oferta. Así que está muy complicado, es un año muy difícil. Y lo de la apertura de la Unión Europea no lo veo factible en ningún aspecto de que va a ser lo que era antes exportar y trabajar con la Unión Europea. Tenemos muchas trabas. Yo no sé si realmente vamos a poder cubrir y llegar a cargar un volumen que signifique trabajar el 100% de Tucumán. Qué difícil, pero al mismo tiempo qué desafiante, ¿no? Poder conectarse con el mundo desde Argentina, con toda una estructura familiar armada y con toda una posición. Cuéntenme un poquito cómo es convivir en el día a día con esto de tener una empresa exportadora familiar. Es muy pasional, trabajar con la familia es pasional. Por ahí uno dice no se tiene que mezclar, sí se mezcla porque justamente están las emociones, pero a la vez es muy gratificante compartir con tu familia los logros profesionales que se tienen en la empresa. Nosotros en la empresa familiar lo que se trató de hacer la profesionalización. Entonces, más allá de que seamos parte de la familia, lo que se trató es que el puesto que uno ocupe
no sea por ser hijo o hermano, sino que sea porque cumplís con las condiciones y la capacitación de estar en ese puesto. La empresa también está compuesta por personas que no son de la familia y que forman parte del equipo. Entonces siempre hemos priorizado o se trató de formar equipo. Conocer un poco desde el otro lado, ¿no? Porque por ahí es muy fácil hablar de exportar, de interiorizarse acerca de lo que es la exportación, las soluciones de exportación, pero fíjense toda la cantidad de variables que tenemos que conocer, no solo a nivel logístico, sino contable, ¿no? Porque para generar una transferencia internacional, para generar un requerimiento. Y lo más interesante esto de desde una familia de Tucumán al mundo. ¿Cuáles son los países que los dijeron muy rápido que me los perdí? Que están llegando. Estamos llegando a China, a Hong Kong, a Montreal en Canadá, a Filadelfia, Estados Unidos. Hemos cargado a Ucrania, a Rusia, y ahora estamos comenzando con Europa, que se abre el mercado en una semanita, nada más. Y bueno, esperamos que sea una buena campaña porque venimos de 3 años muy duros, pero bueno, siempre apostando acá al país, a la gente, al empleo, entonces tenemos ganas que siempre. O sea, la idea es que salga todo bien para que se pueda trabajar. Felicitaciones Florencia, Luciana, muchas gracias por su tiempo y nos vemos muy prontito. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. The good hula shaka, when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.